están sintonizando por medio de Facebook. Nuevamente estamos contentos que está usted escuchando este estudio bíblico, que ya está preparada con su Biblia y su tableta para que así pueda tomar sus notas. Hoy es domingo, día 9 de mayo de 2021. Con ustedes su servidor, Edilfonso Rodríguez. Estamos estudiando el libro de Mateo, capítulo 24. Estamos estudiando el tema de la escatología. Y hoy en esta tarde vamos a continuar con este estudio. Para todos ustedes quienes están aquí presentes en el edificio, nuevamente bienvenidos a todos ustedes. La semana pasada estuvimos estudiando sobre Mateo capítulo 24, versículo 1 al 3, y estuvimos viendo escatología. Mateo capítulo 24, del 1 del 4, ¿verdad?, al 14. La semana pasada estuvimos estudiando concerniente a la introducción a este capítulo. Estuvimos viendo concerniente a la introducción algunas preguntas que se hicieron al salir del templo de parte de los discípulos y aún también en el monte de los Olivos, ¿verdad? Mateo capítulo 21, del 1 al 3. Y espero que hayan entendido completamente lo que se dijo en aquel entonces, pero si acaso hay alguna pregunta que usted pueda tener, ya que ha tenido una semana de meditar sobre todo esto, bien la puede hacer en este momento. Sino que para siempre guarde silencio. Ahora vamos a estudiar concerniente a señales. Señales que habían de ocurrir antes de la destrucción, claro, de Jerusalén, ¿verdad? Mateo capítulo 24, del 4 al 14. Y por eso voy bien rápido, porque el tiempo es mi peor enemigo. Y estamos viendo nosotros, hermanos, que durante este tiempo, pues, recuerden que la semana pasada estuve diciendo de que esta porción de escritura se escribe en el año 30 y vamos a poner durante la era de Cristo, y estamos hablando del año 70. Por lo tanto hay 40 años que todavía falta que ocurrir, y durante estos 40 años esto es lo que habrá de acontecer. No está hablando concerniente a lo que va a ocurrir antes de que el rapto, después de que el rapto, no está hablando nada de eso, sino que está hablando antes de que venga el general Tito y venga a destruir la ciudad y el templo de Jerusalén. Estuvimos viendo de que el templo de Jerusalén ya había sido destruido completamente, una sola vez. Muchos dicen que fueron varias ocasiones, pero fue una sola vez, porque Epifanio Antíoco Epifanio, ¿verdad?, en el año 164 no destruyó completamente el edificio, pero sí causó algunos daños. Que después viene Herodes el Grande, más o menos del 19, 20, a tratar de construir el edificio nuevamente, pero le vienen a añadir otras cosas. Y uno dice, bueno, ¿cómo llegamos a estas fechas? ¿Usted recuerda cuando Jesucristo está hablando con sus discípulos concerniente a la destrucción del templo, en Juan capítulo 19? Ustedes recuerdan que alguien le contesta, pero si estos edificios, ¿verdad?, se llevó a cabo 40 años para construir o volver a reparar, ¿recuerdan ese texto? No me acuerdo muy bien de otro, déjame ver, porque la computer ahorita no entra muy bien.
pero es en Juan capítulo 19, me parece que el versículo 25 por ahí. Juan capítulo 19. Y miramos nosotros que allí, bueno, no es ni Juan. Sí, el versículo, el capítulo 18 por ahí. Bueno, que lo encuentre, que me lo dé. Y la hermana Antonio lo contestó. No es cuando dijo Jesucristo que en 3 días lo restauraba. Pero ellos dijeron, Señor, 40 te ha dado años, 40 años. Y el punto que quiero hacer, ¿verdad? Son 40 años. Y cuando nosotros entonces vamos 40 años hacia atrás, nos da la fecha de 19 o 20 antes de Cristo. ¿Entendemos ya? Porque Cristo habla estas palabras el día 30, ¿verdad? Entonces, si vamos de regreso, ya nos da aproximadamente estas fechas de las cuales estamos hablando, pero no es cosa importante, sino que únicamente para probar de verdad, bueno, cómo llegaste a estas fechas, cómo han llegado a todo esto, por medio de versículos que conocemos y deducimos concerniente a eso. Pero regresando a esto, señales que iban a ocurrir antes de la destrucción del templo. Jesús lo viene a decir en el año 30 y la destrucción iba a ocurrir en el año 70, unos 40 años. Y durante estos 40 años, ¿qué había de suceder? Porque esto es lo que queremos probar, esto es lo que queremos establecer bíblicamente, para que miremos nosotros que no se refiere a un rapto, ni a algún tiempo, ¿verdad?, del tiempo moderno, y que lo podamos aplicar, porque de los 70 para acá, varios predicadores de las denominaciones han escrito libros concerniente a todo esto y en forma de escatología, y enseñándonos a la gente de que pues uno tiene que estar preparado y etcétera, etcétera, pero vamos a ver lo que el texto enseña realmente. Y primeramente miramos nosotros, ¿verdad?, que dice los versículos 4 y 5, que había de ocurrir una apostasía, versículos 4 y 5. Recuerden que Jesucristo nos está enseñando qué es lo que va a ocurrir. Y dice versículos 4 y 5 de la siguiente manera: respondiendo Jesús le dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11 dice la palabra del Señor, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea que iba a haber una apostasía, hermano. ¿No es el capítulo 2, versículo 20 de Juan? ¿De qué? ¿El Evangelio de Juan? Es Juan 2, Juan 2. ¿O Juan 2? Juan 2, Okay. versículo 20. De los 40 años, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice, pero? Rápido, porque el tiempo nos va. ¿Qué dice? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ándale, ese es el libro que andaba buscando. Juan 2, ¿qué? 20. 2:20. Ok. 2:20. Sí. Bonito en Juan 4. Con razón, sí. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado. Sí, este es el versículo que andaba buscando. So, vengan a deducir 40 años y ya llega a la edad, ¿verdad? Por eso digo, no son cosas muy importantes, pero sí para probar ciertas cosas que uno está estableciendo, porque de eso se trata. Nosotros hablamos donde la Biblia habla y queremos nosotros enseñar lo que la Biblia nos enseña, no lo que es la opinión de un ser humano, y por eso lo cité. Pero la apostasía, ¿verdad?,
versículos 4 y 5. Miramos nosotros que esto iba a ocurrir durante estos años, 40 años. El libro de Hechos fue escrito por Lucas y fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén. Y durante ese tiempo nos da a entender a nosotros concerniente a los falsos profetas que levantaron en esa ocasión. Miramos nosotros en Hechos capítulo 8, versículo 9 al 11, en donde se nos declara que uno llamado, ¿quién? Simón, se hacía pasar por alguien grande. Dice Hechos capítulo 8 y versículo 9, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y habiendo engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. Solo que ya, si acaso necesitáramos un solo versículo, ahí está, en donde miramos nosotros concerniente a la apostasía. Este hombre engañó a mucha gente, pero tenemos otros versículos en donde nos enseña concerniente a esto. El apóstol Pablo nos enseña en Hechos capítulo 20, versículo 29, que vendrían tiempos cuando hombres habían de levantar, hombres que iban a engañar a la iglesia. El engaño iba a venir de afuera de la iglesia, pero Pablo dice también habrá de venir dentro de la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30. Y se los está diciendo a un grupo de ancianos, en donde, si usted conoce la historia secular, ¿verdad?, se dará cuenta que fue en la ciudad de Éfeso en donde empezó la apostasía. Fue ahí en donde miramos nosotros los principios de la iglesia general, y ahora se conoce como la iglesia católica. Fue ahí en donde se vinieron a dividir en esta región, ¿verdad?, en secciones, y ancianos encargados de una sección. Bueno, pues ya esa es su historia, la puede leer usted. Hay un libro que es escrito por el señor Walker, se llama La historia del cristianismo. Es un libro un poco grueso, ¿verdad?, y habla de todo eso. El libro de Josefo habla un poquito también de historia. Tacitas, que fue un historiador de Italia, un italiano, también nos habla concerniente a ello. Hay varios libros que hablan de la historia, pero el punto mío, ¿verdad?, es de que había falsos profetas. Y en 2 de Pedro capítulo 12, versículo 1, miramos nosotros que el apóstol Pedro dice que habrá de existir falsos profetas, falsos maestros, y habrá de existir dentro de la iglesia que habrán de introducir herejías a escondidas, y que habrá de causar mucho daño a la iglesia. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, el apóstol Pablo dice que no nos lleguemos a sorprender, ahí está hablando de la iglesia de Corinto, porque vendrán falsos maestros, falsos obreros, fraudulentos, que se harán pasar como ángeles, ¿verdad?, como ministros de justicia. Solo que todos estos versículos nos dan a entender que iba a venir un tiempo de apostasía. Es por eso que Dios, cuando inicia la iglesia en Hechos capítulo 2, inmediatamente viene a transferir, ¿verdad?, dones. A los apóstoles les viene a dar el bautismo del Espíritu Santo, algo que se les había prometido desde Mateo capítulo 3, pero que ya específicamente se menciona en Lucas capítulo 24 y versículo 44 en adelante. Y Cristo le dice más específico a los discípulos cuando está hablando con ellos en el Monte de los Olivos, en Hechos capítulo 1, dice: regresen a Jerusalén para que esperen la promesa del Padre, y es el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo, ellos entonces tuvieron el poder de imponer las manos y transferir dones del Espíritu Santo. Estos dones se mencionan en 1 Corintios capítulo 12, son 9 en total, que se les venía a transferir a los cristianos para que ellos pudieran estar listos y preparados, porque en ese tiempo la iglesia estaba en su estado de infancia y necesitaban inmediatamente
¿A qué ayuda de Dios para poder llegar a una madurez para que así puedan instruir a la iglesia? Solo que miramos nosotros que todo esto sucedió al principio y a pesar de todo esto, hubo personas que se apostataron de la iglesia. Por ejemplo, tenemos nosotros 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Alejandro y Emineo fueron unos que se apostataron de la iglesia. Y luego tenemos 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, que habla de uno de Demas que se apartó, se apostató de la iglesia. Y claro que hubo otros, como Fileto, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 en adelante, que se apartaron, se apostataron de la fe y ellos vienen a establecer esto lo cual Jesucristo nos enseña. Estamos hablando de señales que habrán de ocurrir antes de la destrucción de Jerusalén. Solo que una persona que diga, no, estas señales son para el tiempo nuestro, el tiempo futuro, aquí Jesucristo está diciendo que no se va a pasar esta generación, sino que antes ocurran estas señales. Estamos hablando de esa generación. Y miramos nosotros que había apostasía en aquel entonces. Pregunta o comentario de esto, hermanos. Lo miro muy serio. Segundo, miramos nosotros que dice que vendrá apostasía, y luego versículos, ya me faltó el 11. Versículo 11. Y luego versículos del 6 al 8, note lo que dice nuestro Señor Jesucristo. 6 al 8 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán naciones contra naciones y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí está hablando concerniente a la anarquía, ¿verdad? Anarquía que iba a suceder del 6 al 8. Iba a haber un tiempo cuando no iba a haber ley pública, sino que, como en tiempo de reyes, ¿verdad? Cada quien hacía lo que le daba la gana. Como decía 1 Reyes, capítulo 25, miramos nosotros el tiempo de jueces también, jueces capítulo 25 y capítulo 18 y 19, en donde no había reyes, cada quien hacía lo que quería hacer. Bueno, en este tiempo miramos nosotros que es lo que iba a ocurrir. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a los judíos a este punto? Bueno, número uno, usted recuerda que estuvimos hablando de los celotes, de los esenios, de los helenistas, de los saduceos, de los fariseos. Habían diferentes grupos de judíos y cada grupo de judíos tenía su perspectiva concerniente a la ley de Moisés y qué era lo que se tenía que hacer. Todos estaban en un pensamiento diferente. En el año 66 vino el fiscal de Roma, establecido por Roma, y vino al templo para colectar 14 talentos que se debían de parte de los judíos, para que así ya tuvieran a la cuenta, al tanto, con sus talentos o las taxas que tenían que pagar al rey de Roma, a Roma, etc. Vinieron y los colectaron. Tomaron los talentos a fuerza. El fiscal mandó soldados romanos para colectar estos talentos. Los judíos del templo se enojaron. Y ellos entonces vinieron a poner en ridículo públicamente al fiscal. El fiscal entonces se enojó por lo que andaban diciendo de él.
Él entonces mandó a los soldados romanos nuevamente al templo, para que así, y a Jerusalén, para que así pudieran sacar a aquellas personas que anduvieron hablando públicamente de él. Los humillaron delante del pueblo, los maltrataron y finalmente los crucificaron. Y cuando esto ocurre, entonces ya no había un liderazgo en la ciudad de Jerusalén, en el templo. Y fue cuando los celotes y otras organizaciones judías entraron para tomar control sobre Jerusalén. Y miramos nosotros que desde ese tiempo en adelante hubo problemas entre los mismos judíos y también los judíos contra los romanos. Los celotes eran los que mataban a los romanos. Y eso empezó en el año 66. Por eso se llaman rumores de guerra. Había mucha confusión, muchos problemas en la ciudad de Jerusalén. Nadie tenía el control de las cosas. Los celotes pensaban que ellos tenían el control de las cosas. Y esto fue lo que llevó al general Tito ir a Jerusalén y ponerle alto a todo esto. Y esto es lo que está hablando aquí en Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 8. Ahora, usted puede ir y leer a Josefo, el historiador, puede leer sus antigüedades, puede leer sus anuales de guerra, y todo esto está escrito ahí. Solamente busque, ¿verdad?, la destrucción de Jerusalén. Y Josefo le dará una descripción de lo que ocurrió en este entonces, porque de ahí la leí la historia. Leí Josefo, lo que él dijo concerniente a este tiempo. Y miramos nosotros que vinieron los soldados romanos, y los soldados romanos situaron la ciudad de Jerusalén por varios años, hasta que hubo hambres. Y todo esto, ¿verdad?, con el fin de acabar con los judíos. Y recuerden que todo esto, ¿verdad?, es una profecía que la viene a escribir, y hablamos de esto, el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿Ok? Y vamos a estar hablando de esto más adelante. Los tiempos, la dispensación de los judíos ya llegaba a su fin. Pero esto es lo que hablan los versículos 6 al 8. Miramos nosotros que los judíos se vienen a oponer contra los romanos, y los romanos poniendo la presión, y ellos entonces poco a poco, como quien dice, apretando la tuerca para poder destruir a los judíos. Y esto fue lo que pasó durante ese tiempo. Y estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando desde el año 76, ¿okay?, hasta el año 70. Noten, son 4 años. Ya es cuando entonces viene a destruir General Tito. Estamos hablando del 76. ¿Okay? Muy bien. Pregunta o comentario concerniente a esto, ¿no? Okay. Los versículos 9 y 10, note lo que dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y serán aborrecidos y de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Viene el tiempo de aflicción. Tiempos de aflicción, de 9 a 10. Es interesante porque en el libro de Lucas, capítulo 21, note lo que dice concerniente a esto. Es el pasaje paralelo. En Lucas, capítulo 21, versículo 16, note lo que dice aquí: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros. Los padres iban a entregar a sus hijos. En otras palabras, si una persona era cristiano y su padre y su madre no eran cristianos, ellos los iban a entregar también a los romanos. Solo que hay tiempo de aflicción.
Y el tiempo de aflicción lo miramos nosotros en el libro de Hechos. Cuando la iglesia empieza, ¿qué sucede en Hechos capítulo 4? Persecución en contra de los cristianos, especialmente en contra de los apóstoles, porque son los que andaban adelante predicando y enseñando el evangelio. Y luego llegamos al capítulo 5, persecución hacia ellos. El capítulo 7, recuerden que hubo persecución en contra de Esteban, lo mataron. Capítulo 8, versículo 4, ya para el capítulo 8, versículo 4, note lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 4, dice así. Hechos capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El punto que quiero hacer es que la iglesia fue esparcida. Ahora, lo permitió Dios porque quizás en Jerusalén se estaban congregando ya todos y se tenía que expandir, ¿verdad?, el evangelio. Pero ellos salieron. Y al salir, dice Hechos capítulo 11, versículo 19, de la siguiente manera. Hechos capítulo 11, versículo 19, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y miramos que en ese tiempo se establece la congregación de Antioquía. Tuvieron que llamar a Bernabé para que fuese a organizar la congregación. Y Bernabé le llamó al apóstol Pablo, que estaba en Tarso, para que viniese y le ayudase. Solo que miramos nosotros, ¿verdad?, que hubo aflicción. Y esto lo miramos nosotros a través de la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice: amados, no os sorprendéis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como alguna cosa extraña que os acontezca. Miramos nosotros que aquí está hablando de que el cristiano va a sufrir. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice que el que desee vivir piadosamente habrá de sufrir persecución. Solo que entonces miramos nosotros que la aflicción iba a venir sobre el cristiano. ¿Okay? Estamos estableciendo que todo esto sucedió antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, porque se enseña de que todas estas cosas están por venir, pero esas cosas ya sucedieron. Pregunta o comentario de esto, ¿no? Fueron tiempos bien difíciles, pastor. En ese tiempo de Jesús, ¿verdad? Fue un tiempo bien sufrido, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? En ese tiempo ya eran tiempos que me hacen que me volvía tranquilo, porque había tanta maldad en contra de Jesucristo, ¿verdad? Y los 12 apóstoles, ¿verdad? Y no eran tiempos bien sufridos. Y lo de ellos, ¿verdad? Y alcanza a mirar que eran nuestros sufrimientos para Jesús, cuando empezaban a hablar de Jesús, porque siempre la maldad es más que lo bueno, ¿verdad? Así es. Hay un libro escrito que se llama Las Catacumbas, y en ese libro enseña la manera en cómo el cristiano se tuvo que ir bajo tierra, ¿verdad?, para adorar a Dios a consecuencia de la persecución tan severa que existía en aquel entonces. Según el tiempo se da a entender también que a cristianos, tanto Domiciano como Nerón, que fueron emperadores muy crueles, se dice que Nerón agarraba los cuerpos de los cristianos y le ponía una estaca desde atrás, ¿verdad?, que salía la estaca, y luego lo llenaba de aceite
para que iluminaran el pasillo donde él caminaba. Eran cuerpos de cristianos. Era tremenda la cosa. Los cristianos sufrieron demasiado en ese tiempo. Y claro que cuando hubo la famosa fuego en Roma, los cristianos fueron los culpables, se les puso la culpa a los cristianos. Y por eso tuvieron que salir de Roma, ¿verdad? Esto lo declara Hechos capítulo 18, cuando Priscila y Aquila se juntan con el apóstol Pablo ahí en la ciudad, habían venido de Roma, porque ahí tenían una congregación. Romanos capítulo 16, versículos 3 y 4 nos habla de eso. Parece que leí en una parte, no recuerdo dónde, que no sabemos si acaso han visto los pescaditos esos, dicen que tienen la mitad, y según la historia, parece que leí que tenían la mitad de cada pescado, y cuando los cristianos querían comunicarse, cada quien tenía que traer un pedazo del pescado para simbolizar que era cristiano también y podían hablar. Correcto, lo leí en el libro de Catacumbas, porque así es como me dedicaban. Porque tenían miedo, ¿verdad?, a hablar de Cristo con personas quienes los iban a entregar. Y como dice aquí la Biblia, ¿verdad?, sus propios padres, amigos, parientes, los entregaron. ¿Alguien más? Sí, como decía ahorita, como comentamos con sus hermanos, sí, nada más vemos a veces la historia nada más de Esteban, no vemos la big picture, como dicen, ¿verdad? Sí estuvo feo en esos 40 años, ¿verdad? De la persecución que hubo. Sí. Yo había escuchado, leído también de que esos 40 años fueron muy feos. Mataron a muchos cristianos. Y Pedro lo pone de esta manera, 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 1, dice lo siguiente. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea que hasta allá llegaron, ¿verdad?, los cristianos de la persecución que hubo. Se desparramaron por todo el mundo. Por eso digo, ¿verdad?, estaría en el plan de Dios, y ahorita vamos a ver más sobre esto. Pero aflicción, apostasía, anarquía, aflicción. Y luego dice que iba a ocurrir también apatía, ¿verdad?, indiferencia, versículos del 12 al 13. Esto aún todavía no existe dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero note lo que dice el versículo 12 y 13, dice de la siguiente manera. 12 y 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que aguanta hasta el fin, este será salvo. Pero dice que muchos se van a enfriar. Y claro, ¿verdad? Noten lo que iba a ocurrir antes: la apostasía, la anarquía, la aflicción. ¿Quién no llega a este punto? Si con esta pandemia, ¿verdad?, que tuvo solamente un año, que hay hermanos que ya están enfriados, ya no son los mismos que eran antes, ya no tienen el mismo entusiasmo que tenían antes, ya no tienen el mismo deseo de trabajar en la iglesia como tenían antes. Y estas personas pasaron por mucho. Y claro que llegaría a un punto en donde ellos iban a enseñar una indiferencia hacia la iglesia, hacia el Señor, porque todo esto le estaba causando dolor y problemas hacia ellos. Pero que sí va a haber, y vuelvo a repetir, ¿verdad?, se vio en varias personas, y vuelvo a repetir, en Alejandro, Emineo, Fileto, Demas, muchas personas que se enfriaron concerniente a la persecución que hubo en aquel entonces. Y por último, hermanos, la hice, y por último hubo el cumplimiento, ¿verdad?,
el cumplimiento. Versículo 14. El cumplimiento de que, dice el versículo 14, siguiente. Será predicado este evangelio del reino de todo el mundo, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces tendrá el fin. Será predicado el evangelio. ¿Ya se ha predicado el evangelio a toda criatura? Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículo 8, no sé lo que dice la palabra inspirada. Romanos capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Por todo el mundo. Entonces, de acuerdo a este pasaje, el evangelio se predicó por todo el mundo. Y luego dice Colosenses capítulo 1, versículo 23, el mismo autor lo vuelve a repetir a los hermanos en Colosas, capítulo 1, versículo 23, dice la palabra de Dios: si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces miramos nosotros que hubo un cumplimiento de que el evangelio se predicó a toda la criatura en aquel entonces. Ahora nosotros hoy en día pues tenemos la misma tarea de predicar y de enseñar el evangelio, de salir a nuestra comunidad primeramente y de enseñarles de Cristo Jesús. Pero el evangelio antes del año 70 se predicó a todo el mundo conforme a la palabra. Entonces todas estas cosas, todas estas señales de Mateo capítulo 24, del 4 al 14 se han cumplido. Bíblicamente se han cumplido. No hay ninguna de estas cosas que todavía falte, ¿verdad?, en cumplirse. Cuando los falsos profetas enseñan concerniente a esto, ya comienzan a sacar su enseñanza del Armagedón, Apocalipsis capítulo 16. Y claro, verdad que es una falsa dirección todo esto, pero lo menciono para que ustedes miren la dirección en cómo se van ellos. Usen Ezequiel capítulo 37 y 38. Y también en Apocalipsis capítulo 16. Y la apostasía, cuando viene el rapto, y luego durante la gran tribulación, esto va a ocurrir. Porque según ellos, el Satanás va a ser soltado y va a causar problemas en el mundo. Y no tienen cómo tuercen estos porciones de escritura, ¿verdad?, a su conveniencia. Y luego que el cristiano, ¿verdad?, va a sufrir durante este tiempo, porque no va a haber control de todo esto. Solo que ese es el juez que le dan a todo esto, pero la Biblia nos enseña que ya se ha cumplido todo esto completamente. Preguntas o comentarios, hermanos. Cabe tiempo. Ahora nada más falta el arrepentimiento de los hombres, porque en este 17:30 ahí lo declara que ya se ha dado cuenta el hombre que ha habido aplicación de la Biblia de la enseñanza, pero pues el hombre ahora nada más lo que quiere hacer, pero ya Dios ha pasado por alto buen tiempo de ignorancia. Los tiempos de ignorancia ya pasaron. Hay que recordar que en aquel tiempo, ¿verdad?, no existía la Biblia como la tenemos hoy en día. No existía. Existía una forma de escritura hebrea, ¿verdad?, de judíos, pero la mayor parte era por medio de comunicación de uno al otro. Pablo dice, ¿verdad?, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 15, la forma en cómo se distribuía la palabra de Dios en aquel entonces. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 15, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Esa es la forma en cómo se distribuía, ¿verdad?,
la predicación, la doctrina en aquel entonces, porque aún todavía no había llegado perfecto, de 1 Corintios capítulo 3. Ya ha llegado, ya la tenemos en su forma completa, y entonces ya se ha predicado y enseñado. Por tanto, Dios ya no va, uno no puede decir, bueno, que no sabía, no conocía, porque ya todos conocemos y sabemos de Cristo. Por eso Hechos capítulo 17 dice que el tiempo de ignorancia ya está pasado. Y recuerden, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que Dios hizo? Según Romanos capítulo 3 y versículo que es 24. En el Antiguo Testamento, vamos a leer el texto, Romanos capítulo 3 y versículo 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber, noten lo que dice aquí, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto está hablando de los antiguos, pero ahora que Jesucristo ha venido, ahora que todo se ha establecido, ahora que ya miramos claramente, entonces ya no hay ningún tipo de pasar por alto. Ya todos necesitamos que hacer lo que se enseña la palabra del Señor para que podamos estar bien con el Señor. En respondencia a lo que el hermano nos estaba diciendo. ¿Alguien más? Muy bien. Por ahí se nos acaba el tiempo. En esta ocasión, si acaso hay, la próxima ocasión vamos a estudiar solamente el versículo 15, porque el versículo 15 tiene bastante información y queremos mirarlo bien, estudiarlo bien bajo la luz de Daniel y otros pasajes, para que así miremos claramente lo que la palabra del Señor enseña concerniente a Él. Pero por el momento queremos darle la oportunidad a cualquier persona que se encuentre entre nosotros y necesite las oraciones. Si acaso usted piensa que necesita las oraciones de la congregación, tenemos a personas capacitadas que pueden orar por usted, para que así el Señor les ayude en su búsqueda de un alivio, de una tranquilidad por lo que están pasando. Si acaso usted en esta ocasión entiende y sabe bien de que necesita que estar en Cristo Jesús, y aún todavía no entiende completamente este concepto en cómo llegamos a estar en Cristo Jesús, estamos listos para sentarnos con usted y estudiar la palabra del Señor y enseñarle lo que la Biblia enseña. Pero si usted ya está completamente convencido, convencida, entiende perfectamente todo lo que la Biblia enseña y quiere tomar esa decisión, ese paso en su vida en esta ocasión, estamos listos para ayudarle. Estamos preparados, el agua está lista, para que así usted pueda ser bautizado o bautizada. Cualquier que sea su necesidad, le invitamos que pase. Mientras nos ponemos de pie, tomamos un canto de invitación.